Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Gracias por el espacio, como siempre. Bueno, como últimamente vengo anunciando, estamos grabando esto el lunes por la tarde y como se emite el viernes por la tarde, fin de semana, pues igual algunas cosas no las vamos a poder contemplar porque adivinos no tenemos en el staff, pero sí que tenemos gente que analiza la situación actual. Y hoy vamos a hablar de algo de lo que se viene hablando ya muchos meses, porque es algo que llama mucho la atención. La ciudad de Rafah, o Rafía en hebreo, que es ese sitio al sureste, aunque la franja de Gaza está tan pequeñita que es difícil dar coordenadas geográficas, pero que está muy pegada a la frontera con Egipto, donde todavía el ejército israelí no ha entrado, digamos, de lleno. Aunque en estos últimos días han habido operativos en torno a a la frontera con Egipto, del lado de la Gazatí, de lo que se llama el corredor Filadelfi. Pero bueno, hay muchas cosas que apuntar sobre lo que está pasando y lo que podría pasar, ¿no? Sí, lo que pasa es que también, bien decías al principio, estamos desarrollando una guerra que va día a día y hora a hora también y que toma distintos frentes, porque no es solamente la Franja de Gaza, sino también es lo que ocurre dentro de la Franja de Gaza con los más de 130 secuestrados que todavía están en la Franja de Gaza desde hace más de 200 días, desde hace más de 7 meses. También lo que ocurre en la frontera norte, también lo que ocurre en Cisjordania, es decir, Israel se enfrenta sin dudas a una guerra de distintos frentes en el cual también la estrategia y las tácticas de los enemigos muchas veces se diversifican o se van modificando para siempre asestar el mayor golpe posible. Pero vamos a focalizarnos en Rafía. Hace pocos días atrás Israel empezó a elevar la intensidad en el cual empezó a operar dentro de Rafía. Sí creo que hay algo que es necesario aclarar. Las fuerzas de defensa de Israel vienen operando de forma selectiva desde hace por lo menos unos meses atrás, en donde localizando posiciones terroristas de Hamas o ubicación de alguna estructura, o en el caso también de almacenajes de municiones, Israel siempre atacaba a través de la fuerza aérea. Un elemento que, basado por supuesto en grandes precisiones de inteligencia y mucho también de la fuente de información para inteligencia que Israel lograba recoger de aquellos terroristas que eran apresados, aquellos que cuando las fuerzas de defensa de Israel operaban dentro de Gaza y que eran apresados por estas fuerzas y llevados muchos de ellos a los interrogatorios, eran los mismos terroristas de Hamas detenidos quienes de alguna forma empezaban a dar precisiones sobre los secuestrados, sobre cómo se movía la organización terrorista o cómo se mueve la organización terrorista dentro de la Franja de Gaza, y quedaba el punto de Rafía. Es decir, había todavía margen para una necesidad, por lo menos de aumento en la intensidad y en la cantidad de operaciones que Israel empezaba a imprimir dentro de la Franja de Gaza, al sur, que es este punto que es Rafía. Como he dicho en otras ocasiones, Israel tiene que operar en Rafía. No solamente porque allí están los últimos batallones de Hamas, que son los últimos, se habla entre 3 y 6 batallones restantes que quedan al sur de la Franja de Gaza, sino porque es ahí también donde se ha dado el último operativo exitoso en el cual el ejército de Israel logró liberar a dos de los israelíes secuestrados y que estaban en la Franja de Gaza. Probablemente Rafía sea o una de las últimas o la última oportunidad de encontrar a muchos de ellos secuestrados con vida, algo que quien sigue un poco la dinámica política interna y regional en el caso de Israel desde el 7 de octubre sabe que la historia y el drama de los secuestrados ocupa la primera plana y por supuesto tiene muchas entendibles presiones sobre el desarrollo militar, político y militar de Israel en la Franja de Gaza. El hecho de los secuestrados no es algo que en la memoria colectiva de Israel
haya pasado como un evento más. Ni los asesinatos, ni las violaciones, ni lo que fue la masacre del 7 de octubre en general, pero particularmente la cuestión de que todavía haya 133 secuestrados en la Franja de Gaza, que lleva a que todos ellos, su familia, sus amigos, todos conozcan a alguien que o es cercano de alguno de los secuestrados o que tiene en su familia directa algún ser querido que ha sido tomado como rehén el 7 de octubre por la organización terrorista Hamas. ¿Israel tiene que ingresar en Rafah? Sí, tiene que ingresar. ¿Está ingresando con mayor celeridad desde hace algunos días? Sí, y esto me parece que es importante remarcar una estrategia que por lo menos veo como interesante como para definir un poco lo que van a ser los siguientes días en el paso de las fuerzas de defensa de Israel en el sur de la Franja de Gaza. Primero, dos condiciones importantes o que creo que hay que tener en cuenta a priori. Primero, estamos encontrando un punto de la guerra en el cual su desarrollo está muy sujeto a presiones que casualmente no vienen tanto de el mundo árabe como podría ser Egipto, Jordania o los países árabes del Golfo, el caso de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, sino más de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que en los últimos tiempos han tenido una retirada parcial en muchos asuntos, incluso algunos asuntos más específicos del desarrollo político y estratégico del Medio Oriente, y también un Estados Unidos que está en un proceso electoral en el cual hay un partido demócrata que tiene representación en Joe Biden, que ha tenido en los últimos tiempos una mayor balanza inclinada, una balanza mayormente inclinada hacia lo que es el ala mucho más de izquierda, mucho más radical, que como se sabe sostiene sectores que son profundamente anti-israelíes, profundamente ya no solo a favor de la causa palestina y mucho del lobby árabe que hay en los Estados Unidos, y que también coincide mucho con el dinero especialmente catarí que se baja a partidos políticos y medios de comunicación en distintos países occidentales en general, sino que apunta directamente a personajes como Bernie Sanders, que es quizás uno de los mayores exponentes de ese antisionismo que muchas veces trasciende fronteras que son muy finas y muy porosas, perdón, entre lo que es el antisemitismo clásico. Esto lo hemos dicho muchas veces y creo que Sanders es la mejor representación de eso. La segunda condición, que creo que es importante para entender el desarrollo presente y futuro en Rafía, es que estamos hablando de ese corredor de Filadelfia, y bien decías que es la frontera con Egipto. Aquí hay algo que también es importante destacar, y es que si hay algo en común en la gestión o en la gobernanza de la seguridad de esta zona de la Franja de Gaza entre el Estado de Israel y Egipto, es justamente este punto fronterizo. ¿Por qué? Porque los túneles, es decir, aquellas estructuras subterráneas que conectan la Franja de Gaza con la provincia del Sinaí, es señalada ya no solo por Israel y los Estados Unidos, sino también por Egipto, como uno de los pasos más importantes del contrabando de distintos tipos que llega a la provincia del Sinaí, por supuesto que trasciende fronteras, llegando así a territorio egipcio y potenciando mucha de la radicalidad que hay en el Sinaí, territorio que se sabe que opera una constelación de organizaciones terroristas que tienen conexión directa con zonas del Magreb, zonas del norte africano. Incluso también se podría considerar un impacto muchas veces en materias de armamentismo hacia sectores del Sahel, y que provoca la inestabilidad principalmente de las fuerzas de seguridad egipcias, que han fracasado rotundamente en esto, particularmente el ejército de Egipto, que no ha sabido, incluso con la asistencia de Israel y de los Estados Unidos, terminar con todo ese foco de radicalidad que hay dentro de la provincia del Sinaí. Rafía es también un problema para Egipto, y esto es un elemento que muchas veces se olvida o no se logra describir con demasiada profundidad, porque estamos también en una amenaza conjunta que hay tanto para el Estado de Israel como para Egipto. Y es que jamás, así como también muchas veces se ha dicho, no es solamente una rama ideológica del movimiento de los hermanos musulmanes, que es una organización casi sectaria que ha nacido en Egipto en 1928, que toma los puntos más radicalizados de ese extremismo islámico, sino que es también uno de los elementos jamás que más potencia
al terrorismo y al crimen organizado dentro de la provincia del Sinaí, un elemento fuertemente perturbador para la estabilidad del régimen del Sisi y que se sabe que en muchas cuestiones, especialmente internas hacia adentro, es decir, me refiero hacia Egipto, tiene un desequilibrio muy grande también en términos políticos y económicos que muchas veces hacen percibir una mayor sensación de inseguridad y una percepción de inestabilidad, que eso en el liderazgo árabe siempre es un elemento muy temido. Es decir, es muy raro que no haya regímenes árabes, creo que esto hay una totalidad en todo el Medio Oriente e incluso en el Oriente Próximo, y es que por seguridad propia y por una sensación siempre de mantenerse firmes ante las amenazas internas y externas, los árabes van a buscar un poder lo suficientemente centralizado y fuerte que pueda plantarse frente a estas amenazas que sienten como muy próximas. Esto lo vamos a ver en Arabia Saudita, en espejo con los hutíes en Yemen, pero también lo vamos a ver con Egipto en el Sinaí. Entonces, Hamas también representa esto. Es un peligro que acecha a Egipto y en ese corredor de Filadelfia, que es donde además se posiciona o donde converge mucha de la ayuda humanitaria que se sabe, y esto ha sido un elemento que se ha difundido mucho en los últimos años, pero en especial desde la masacre del 7 de octubre, una ayuda humanitaria que es medicina y alimentos que deberían ir hacia la organización de lo que es el pueblo palestino dentro de la Franja de Gaza, pero que termina en manos de los terroristas de Hamas. O bien para el bolsillo de los líderes que están fuera de la Franja de Gaza, el caso de Qatar o el caso también de Turquía en algunos de los segundos y terceros mandos que muchas veces están allí, o también de los mandos inferiores que están todavía en la Franja de Gaza y que probablemente hayan perdido mucha conexión con los líderes. Haniyeh, por ejemplo, el caso del líder de Hamas, que sí está fuera de la Franja de Gaza, que está en Qatar. Entonces, esto es un poco lo que se está definiendo con lo que se considera Rafah, pero también con el punto fronterizo con Egipto. Frente a esto, las fuerzas de defensa de Israel, que progresan rápidamente en Rafah desde aproximadamente el día 8 y 9 de mayo, en búsqueda de los secuestrados y en búsqueda de terminar y reducir casi a cero, empujar a la aniquilación a toda la estructura terrorista y por lo tanto la amenaza que representa Hamas dentro del territorio de Rafah. Frente a esto, Israel creo que ha planteado una estrategia que entiendo interesante, que es donde las cosas se van a poner verdaderamente intensas en lo diplomático, porque a Israel se le va a venir mucha cantidad de presión de la comunidad internacional para obligarlo a una negociación con Hamas, lo cual eso implica un alto al fuego. Hace unos días atrás, la semana anterior, mucho se hablaba de estas idas y venidas sobre un alto al fuego. El alto al fuego solo beneficia a Hamas. En términos militares, una retirada de las fuerzas de defensa de Israel de la Franja de Gaza es una condición que Israel no puede ni debe aceptar, no solo porque renuncia a sus dos principales objetivos, liberar a los secuestrados y terminar con Hamas, sino porque además hay toda una estabilidad regional que depende de una victoria total y absoluta de Israel en Rafah, que insisto, no es solamente Rafah el paso por donde Hamas recibe todo, desde ayuda humanitaria que se apropia hasta el dinero clandestino y uno de los probablemente canales de financiamiento ilegal a través del contrabando, que es lo que hablábamos del Sinaí, sino también es la Franja de Gaza el escenario donde se desenvuelve una guerra que es estructural, que es justamente también de disuasión. Es entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, en donde Israel está siendo observado por muchos estados árabes potenciales aliados futuros, caso de Arabia Saudita, que están mirando cómo va a terminar la guerra en la Franja de Gaza. Un Israel débil, debilitado, percibido como una potencia militar o en declive o que no pueda sostener una disuasión estratégica contra Teherán, no solo provocaría que Arabia Saudita y los países del Golfo intenten reestructurar muchas de sus posibles alianzas estratégicas a futuro, en el caso de los acuerdos de Abraham y la cumbre del Negev, sino también que pondría a todo el Medio Oriente en un riesgo que es el de las carreras armamentísticas en pos de una mayor defensa, carreras que posiblemente también terminan o podrían terminar en un contagio nuclear, que es
algo que en septiembre del 2023 el príncipe heredero de Arabia Saudita, Bin Salman, lo dejó especificado y de forma muy clara frente a la cadena Reuters, cuando dijo que si Teherán consigue la bomba nuclear, consigue las armas de destrucción masiva, entonces Riad, el reino saudí, también iba a ir detrás de ello. Algo que nos lleva a pensar que, por supuesto, si no hay una sensación de seguridad plena en el Medio Oriente, todos los países, por su propio poder inherente, van a ir en búsqueda de esa seguridad, que va a ser máxima. Es decir, si no son los propios estados, en el caso de los estados árabes sunitas, quienes puedan defenderse de las amenazas expansivas de la República Islámica de Irán, lo van a obtener de quien sea Israel, sea los Estados Unidos o sea también China. Un cálculo que muchas veces creo que no se logra entender o no se aborda profundamente desde la administración Biden, desde Washington. Entonces, estamos hablando de lo que decíamos hoy, estamos calculando alrededor de unos 4 batallones de Hamas que siguen activos en Rafía y son los que se van a enfrentar a Israel, probablemente confluyendo, se habla entre unos 10 a 11.000, 12.000 combatientes terroristas que forman los batallones. Sin embargo, todos estos recursos, insisto, el corredor de Filadelfia es el punto en donde converge y se acumula toda la ayuda humanitaria, es probablemente todo el elemento que jamás necesita para mantener a sus batallones en pie. Y aquí es donde está la clave, que creo que es una clave importante que nos permite entender por qué Israel ha empezado con ataques acelerados, muy fuertes y muy intensos para hacerse con el control de la ayuda humanitaria, es porque justamente la intención de Israel nunca ha sido eliminar ni impedir el paso de la ayuda humanitaria que nunca se ha, excepto en momentos muy cortos desde el 7 de octubre, no se ha interrumpido y no ha sido una instrumentalización como materia de guerra o como arma de guerra a aquellos que están dentro de la Franja de Gaza y que verdaderamente también sufren una guerra iniciada solamente con la intención de Hamas. Si Israel consolida su dominio en la frontera de Gaza y Egipto, va a obligar, por supuesto, el caso de Hamas a empezar a seguir utilizando, mejor dicho, toda esta ayuda humanitaria que termine en sus batallones. Esto es lo que jamás se evidencia, o por lo menos se imagina como el peor escenario. Si Israel toma el control de Rafía y el paso de la ayuda humanitaria, ya no va a ser jamás quien pueda administrar, apropiarse y distribuir el restante de esa ayuda humanitaria que envían muchos países alrededor del mundo. Y cuando hablo de países, hablo de ciudadanos comunes, todos los que viven en países que asisten, en teoría, a la Franja de Gaza, o a través de la UNRWA o a través de distintos organismos, están convalidando que sea jamás quien administra y mete mano sobre esa ayuda humanitaria. Antes, por supuesto, podrían restituirse comida, agua, si es que Israel logra controlar el paso fronterizo. En este momento es Hamas quien tiene ese control. Si Israel le logra quitar a Hamas este control y esta administración, sin dudas que el tiempo que hoy a Hamas le sirve que pase, ya pasa a ser un elemento activo y muy beneficioso para la estrategia de Israel. Por supuesto, estamos hablando ya de un cálculo quizás en el desarrollo militar de la guerra mucho más preciso, que no va a estar exento a que la comunidad internacional le va a exigir a Israel que deje entrar cada vez mayor cantidad de ayuda humanitaria, pero lo que creo que es la clave justamente para poder desandar e ir hacia un final y una conclusión de una guerra de desgaste que lleva ya más de 7 meses, es que esa ayuda humanitaria que entra a la Franja de Gaza tiene que hacerse definitivamente bajo el control de Israel en la frontera, probablemente también con la asistencia y siempre la supervisación de actores externos, pero con una sola intención y es que jamás deje de robar la ayuda humanitaria. Si sucede esto, la guerra puede tardarse lo que sea. Si Israel logra controlar el paso, va a ahorcar financieramente, le va a quitar la válvula de financiamiento a la organización terrorista Hamas. E insisto, aquí se pueden prolongar las negociaciones, podemos hablar de 6 a 10 semanas más, pero que ya en definitiva el elemento del tiempo, va a estar del lado de Israel. Cada vez que sea mayor la cantidad de tiempo que pase, va a ser que jamás
se empieza a quedar sin suministros y sin combustible, que son dos de los elementos necesarios para que sus batallones funcionen, esos batallones empiecen a colapsar de hambre y por supuesto todos los túneles empiecen a quedar sin ventilación y sin el oxígeno que ese combustible les permite. Una situación que a Israel le resulta intrascendente si es Hamás quien finalmente se apropia del uso de ese tiempo y es respaldado por la comunidad internacional para negociar. Además estamos hablando de negociaciones que no pueden darse nunca mientras haya 133 secuestrados dentro de la Franja de Gaza. Por más que quede pocos, que sean unos, muchos, da igual, no puede haber ningún tipo de negociación si no es con todos los secuestrados israelíes liberados, si no es con una organización como Hamas, que es gobierno de la Franja de Gaza, reducida casi en sus mínimos a un piso de aniquilación casi seguro, es decir, con toda su estructura desarmada y que en definitiva posiciona a Hamas como parte de ese actor que empieza a rendirse frente al paso de Israel en la Franja de Gaza. Un paso que necesariamente es militar y una paz que necesariamente se va a construir desde los principios militares. Ya con esto, para cerrar y terminarlo, no creo que la guerra en la Franja de Gaza tenga una solución política sin necesariamente pasar por una victoria total y absoluta de Israel en el plano militar. Es imposible hablar, y en esto la Asamblea General de la ONU tiene un papel que es verdaderamente cuestionable porque no crea, no tiene la potestad de crear estados, pero está ahora llevando a la centralidad política de la comunidad internacional la admisión del Estado palestino como un Estado pleno y miembro de las Naciones Unidas, que insisto, es una respuesta muy poco asertiva, muy poco convincente y muy poco real, verdaderamente, porque hablar de una solución política, es decir, hablar de la creación de un Estado palestino para terminar con la guerra, es un elemento que hoy no tiene ningún elemento convincente que nos permita pensar que hoy los palestinos van a poder formar un Estado en un territorio que todos los territorios que poseen son territorios que están en disputa y todos los territorios que poseen y que sí gobiernan desde los acuerdos de Oslo ya lo vienen gobernando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de más de 3 décadas. No hay un liderazgo palestino que esté unificado, es decir, hablamos de un Estado, de una solución política, un Estado palestino. Hablamos de un Estado gobernado por Hamás o por Al-Fatah. Esto ni ellos mismos lo saben. Entonces, ya para así cerrar, la solución militar de la Franja de Gaza, el ahorcamiento de Hamás y su aniquilación como gobierno dentro de la Franja de Gaza y como amenaza terrorista próxima y futura para el Estado de Israel y los estados también vecinos, especialmente Egipto y Jordania, es un elemento clave para poder, ahí luego, una vez que la victoria militar del lado de Israel haya sido alcanzada, llegar a un acuerdo, a una solución política que probablemente sea beneficiosa, pero siempre tiene que ser liderada no solo por aquellos líderes árabes, que estoy seguro que los hay, aunque sean quizás una mayoría silenciosa o silenciada, que realmente quieran la paz y quieran una convivencia con el Estado de Israel, sino liderada con una victoria militar rotunda y convincente, ya no solo para terminar con Hamas, sino para darle un mensaje claro y convincente a la República Islámica de Irán que masacres como las del 7 de octubre tienen consecuencias y son las consecuencias que estamos viendo en Gaza. Pues sin duda esperamos que tu pronóstico sea el que se vaya cumpliendo y que, como te dices, pues a través del arrebato del control de esta ayuda humanitaria en el sur de la franja, también esto procure que la población civil que aún sirve de escudos humanos porque justamente jamás les entrega parte de esa ayuda humanitaria, pues vaya a los puntos que señala el ejército y la operación se pueda llevar a cabo con el mínimo de daños a esta población que no tiene responsabilidad inmediata en los sucesos. Muchas gracias por habernos. Pues muchas gracias por habernos atendido y esperamos volver a verte dentro de 2 semanas aquí en Radio Sefarad. Nada, Jorge, muchas gracias, un abrazo.